día a todos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que pues os lo he estado compartiendo ayer y es la humildad. ¿Vale? Creo que la palabra nos va a hablar a todos en esta mañana como me ha hablado a mí y nos sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios te va a hablar a ti? Amén. Bueno, si tenéis vuestra Biblia podéis abrirla en Primera de Pedro, capítulo 5. Aunque hoy estaremos mencionando varios versículos, puedes estar apuntando si tienes una libreta. Primera de Pedro 5:5 nos dice, todos, ¿quién? ¿Solo algunos? Todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol Pablo está diciendo... O sea, en Pedro está diciendo, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo los unos con los otros, en las relaciones que tengáis con las personas. El apóstol nos presenta el decidir ser humildes como el vestirse. Cuando te vistes por la mañana, ¿quién te viste? ¿Te viste tú mismo, tú misma o alguien va a ponerte ropa? ¿Va y te pone la camisa, te pone la falda? No. Cada uno decide qué es lo que va a ponerse, aunque a veces a las mujeres le decimos, ¿por qué no te pones esta camisa mejor con este pantalón? No sé tu marido, pero el mío me dice, yo me pongo lo que quiero, así que ya no le digo nada. Pero tú decides lo que te pones. ¿Y qué haces? Te vistes. Tú te pones la ropa que te quieres poner. Y decides qué ropa ponerte cuando sales a la calle, cuando vas al trabajo, si vas a la iglesia, dependiendo del lugar en el cual vamos, inclusive de la gente con la cual vamos a salir, también nos vestimos de manera diferente. Y aquí el apóstol nos está diciendo, vístete de humildad. Y vístete siempre de humildad, amigo y amiga. En todo tipo de relaciones interpersonales, en cualquier lugar en el cual vas, independientemente de los lugares donde estás y las personas con las cuales sales, vístete de humildad. Sé humilde en la iglesia y sé humilde fuera de la iglesia. Sé humilde con la gente creyente y sé humilde con la gente que no lo es. Sé humilde con tus amigos y sé humilde con tus familiares. Sé humilde con los que te caen bien y sé humilde con los que te caen mal. Amén. No cambies de acuerdo con quien te ama más o menos. Decide responder con amor y con humildad siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier tipo de conversación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 32 y 33. Si solo amáis a quien os ama, ¿qué mérito tenéis? Hasta los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si solo hacéis bien a los que son buenos con vosotros, ¿qué mérito tenéis? Hasta los pecadores hacen lo mismo, dijo Jesús. Así que tenemos que decidir hoy, ¿qué tipo de cristianos queremos ser? Si queremos ser cristianos cambiantes o si queremos ser cristianos íntegros y humildes en todo tipo de situación. Si queremos vivir en humildad y si queremos vivir conforme a esas decisiones que tomamos delante de Dios cuando estamos con Él. Porque tú y yo somos parte activa en nuestro caminar diario con Dios. Tú y yo tenemos parte activa en nuestro crecimiento personal y en nuestras relaciones, en ser o no ser personas humildes. Así que vamos a ver la parte activa y la parte pasiva de la humildad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece, ¿quién sabe cómo sigue? ¿Cómo? Será humillado. El que a sí mismo se enaltece, será humillado. Pero el que se humilla será exaltado.
En este versículo encontramos en cada frase dos verbos. Uno es activo y otro es pasivo. El verbo activo se refiere a una acción que yo decido realizar. Por eso es activo para mí. Porque yo lo pongo en acción, yo decido realizar algo y si me determino a hacer cierta cosa, esa cosa ocurre, sencillamente sucede. Mientras que el verbo es pasivo cuando no depende de nosotros. O sea, algo va a suceder igualmente, queramos o no queramos, porque otra persona interviene en ese asunto. Podemos decir que el verbo activo requiere la participación humana y el verbo pasivo involucra la iniciativa divina. Así que el verbo activo es humillarse. Nos humillamos nosotros o nos exaltamos nosotros. Esa es la parte activa que nos corresponde a nosotros, en la cual decidimos. ¿De qué forma ser activo? ¿Humillándome o exaltándome? La humildad no se logra por arte de magia. No es que se nace humilde. No es que dice, ay, esta persona es que ha nacido humilde. Esa es humilde, ha nacido así. Está en su naturaleza. O como un don especial que solo tienen ciertas personas. No, la humildad es cuestión de decisión personal. Vamos a decirlo todo junto. La humildad es cuestión de decisión personal. ¿Eres humilde? Si lo eres porque has decidido ser humilde cuando te enfrentas a las personas. Y si no lo eres porque tú has decidido no ser humilde delante de las personas y las situaciones, por heridas que has tenido, por experiencia que no has superado, y has decidido no humillarte. ¿Sí o no? Porque la humildad es algo que logramos. La humildad es algo que conseguimos, es algo que decidimos abrazar en nuestra vida. Si tú quieres ser humilde, puedes serlo. La voz pasiva, el verbo pasivo es ser humillado o ser exaltado. Y aquí es donde Dios es el que humilla y Dios es el que ensalza. Si decidimos ser humildes, seremos exaltados por Dios. Pero si decidimos exaltarnos ante los hombres, pasar por encima de los demás, estar por encima de las situaciones, incluso por encima de Dios, Él mismo nos humillará. Él se ocupará de humillarnos. Si no somos humildes, entendemos que Dios tampoco puede exaltarnos. Dice Santiago 4:10, humillaos ante Dios y Él os exaltará. Es una promesa. No está diciendo si te humillas a lo mejor Dios te exalta. Está diciendo si te humillas ante Dios, si vives una vida en humildad, te aseguro de que Dios va a levantar tu vida. Así que somos nosotros mismos los que decidimos hasta qué punto queremos llegar en nuestra vida cristiana. Somos nosotros mismos que decidimos qué tipo de relaciones queremos tener, qué cristianos queremos ser en nuestra vida. Cada uno se pone su propio techo. Nadie es responsable de cómo ando en mi vida cristiana. Nadie más menos yo. Ahora recuerda una cosa. Todo lo que le entregues a Dios en secreto, os lo compartí en la última predicación, Él te lo devolverá en público. Todo lo que le entregues de ti mismo, todo aquello a lo cual tú renuncias porque en humildad decides hacer su voluntad. Ahí cuando nadie te ve, solo Dios, Dios te lo recompensará en público delante de todos, levantará tu vida. Lo dice Jesús, que nos exaltará por encima de la oposición humana y de la prueba. Leemos en la oración del Padre Nuestro cuando Jesús está enseñando cómo orar y dice, leemos en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
¿Por qué? Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y otra traducción dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Muestra su favor a los humildes. Estamos leyendo que con nuestra vida, con nuestra actitud, podemos crear una resistencia a la presencia de Dios manifestada hacia nosotros, o, si somos orgullosos, o podemos permitir que se muestre el favor de Dios y su gracia hacia nuestra vida si decidimos caminar en humildad. Y piensa en que Dios no te permitirá ser exaltado si primero no pasas por la prueba de la humildad. Y reflexiono y pienso, quizás puede ser que en alguna área de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida nos hayamos podido poner en un cierto lugar, hayamos podido alcanzar ciertas cosas en nuestra vida personal, pero para que sea Dios mismo el que nos exalta y no nosotros mismos, primero debemos de pasar por el proceso de la humildad, de humillarnos ante Él, ante su palabra, ante su voluntad, en la obediencia a su voluntad. ¿Cuándo? En medio de los tratos, en medio de los procesos, cuando cruzamos desiertos en nuestra vida, cuando pasamos por soledad, cuando estamos en momentos de pruebas, de fatiga, en la cual no comprendemos todo lo que Dios hace en nuestra vida, en la que queremos nosotros tomar parte activa y hacer algo y ensalzarnos por encima de ese proceso, pero el Señor nos dice, espera, quédate parado, quieto en el tiempo de la espera, humíllate ante mí y yo te exaltaré en su tiempo. No hay cosa peor que ser humillado por Dios. Pero es que no hay cosa más maravillosa que ser ensalzados por Él. Amén. Ahora, dice la palabra en el mismo Santiago que Él da mayor gracia. Dice en el versículo 6, empieza diciendo, Él da mayor gracia. Hay mayor gracia en la humildad. Y cuando habla de que Él da mayor gracia, se está refiriendo, dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Necesitamos mayor gracia, hermanos, mayor gracia de Dios para ser humildes, para vivir la vida en el Espíritu que el Señor nos promete y se espera que nosotros vivamos. Esa vida en victoria, en la que no soy yo la que gana, ni mis razonamientos humanos, ni busco mi propia justicia, ni busco mi propia venganza. Necesito más gracia de Dios para vivir así, ¿verdad? Necesitamos más gracia de Dios para enfrentarnos a esos deseos, a esas pasiones, esos derechos humanos, carnales, que se levantan en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, guiados por la carne, por nuestra humanidad, que tienen que ser sujetadas al señorío de Cristo, que tienen que ser sujetadas a la autoridad de Jesús. ¿Para qué? Para que sea nuestro espíritu a tomar el control y no nuestra carne, contra la cual luchamos todos los días. En este capítulo de Santiago se nombran las guerras, los pleitos personales, la codicia, la envidia, el matar al hermano con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Se habla de luchas humanas, terrenales, carnales. Pero nuestra lucha, dice la palabra, que no es solo contra carne y sangre, ¿verdad? Que es contra principados y potestades, que siempre intentamos poner el enfoque en que tu enemigo no es la persona, sino que es quizá el enemigo que la está engañando, la está usando para hacerte daño. Pero que yo voy a revelarte otra verdad en este día también. Nuestra lucha no solo es contra los principados y los potestades, nuestra lucha es contra nosotros mismos.
Es contra nuestra carne, es contra nuestro yo, es contra nuestra voluntad, es contra nuestras pasiones, nuestros deseos carnales. Y solo podemos vencerlo por medio de mayor gracia de parte de Dios. Yo necesito mayor gracia de parte de Dios para vivir en espíritu y en humildad. Y si primero nos humillamos ante Dios, Él nos dará la capacidad de ser personas espirituales, humildes. Si dejamos la venganza en las manos de Dios, Él se ocupará de defendernos, de exaltarnos a su tiempo. Y también se ocupará de tus enemigos si los quiere ver como enemigos. Que yo no creo que tenemos enemigos, Pero Él se ocupará de las personas que quizás te han ofendido, que quizás te han dicho algo que te ha hecho daño, que quizás pues no se han portado bien contigo. Pero mi pregunta es, que si estás buscando la venganza, si estás buscando la justicia de Dios, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Qué justicia estás esperando para esa persona? Porque Dios no desea mal a nadie. Así que no desea mal a tu ofensor tampoco. No pienses que la justicia de Dios es que le pase algo malo al que te ha hecho daño. O que le vaya a pagar con la misma moneda con la que te ha pagado a ti. Porque Dios no piensa así. Porque la justicia de Dios siempre actúa sobre el amor. La justicia de Dios siempre actúa basada sobre el amor. ¿Cuántos dicen amén? La justicia de Dios siempre actúa basada sobre el amor. Y claro que cada uno sufre las consecuencias de sus actos. Y lo que sembramos recogemos. Eso está claro, pero tú no busques tu propia venganza. No busques justicia humana, a la manera humana. No te corresponde a ti y a mí pensar en cómo Dios debe de actuar con los demás. No te conviertas tú en el juez, porque entonces estarás nuevamente equivocándote. Y con la misma medida con la cual mide te será medido a ti. ¿Qué dice Jesús? Si lo leemos en Lucas 6, 27 y 28 y luego más adelante 37 y 38. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Y al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. En la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y nosotros qué hacemos cuando alguien nos ofende? Anda, no vea, le voy a devolver. O la indiferencia, que dicen que es la peor arma. Yo no sé, pero yo lo que entiendo que cuando alguien nos ofende, la palabra nos pide que oremos por ellos y que si está en nuestra mano reconciliarnos, que lo hagamos. ¿Tú bendices a los que te maldicen? ¿Tú oras por los que te han hecho daño? ¿O estás buscando la justicia de Dios que se convierte en la ira de Dios contra su vida porque tú has visto lo que me has hecho? Porque Dios no actúa así. Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que quiere restaurar vida, restaurar relaciones, cambiar corazones duros. Este es mi Dios. Y nos pide que seamos como Él. Así que ofrece perdón, ama, no condene. Porque el trato que decidamos dar a los demás, eso mismo recibiremos también de los demás. Si ofrecemos a los demás la oportunidad de equivocarse y de ser perdonados, también estamos abriendo la puerta a que mañana, cuando nosotros nos equivoquemos, también nos perdonen.
Claro, lo que dice el mundo es, pues pasa de él, pasa de ella. No te complique la vida. Pero que Jesús no dice esto. Al contrario, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, dijo Jesús. Dios da mayor gracia a los humildes. Y mira, el humilde no es el débil, ¿vale? El humilde no es el débil. En realidad la persona humilde es fuerte. Es la parte fuerte de la relación. Es el que tiene la fuerza para reconocer sus propios errores y sabe pedir perdón. Y sabe perdonar. El humilde no es cobarde. No. El humilde no es una persona cobarde. El humilde es una persona valiente. Es una persona obediente, como lo fue Cristo. Porque la seguridad del creyente humilde está en Dios, en agradarle a Él, en hacer lo que le pide, en ser como Él es. El humilde tiene el valor de enfrentarse a personas y situaciones, a veces sin necesidad de defenderse o sin responder de la misma manera en la que ha sido atacado, ha sido tratado, se le ha hablado, porque no busca su propia justicia, precisamente busca la justicia de Dios y espera en Dios. No está interesado en tener pleitos y conflictos con las personas. Ahora yo he aprendido una cosa en el ministerio, así como en el matrimonio. Hay que discernir, ¿quién ha hecho? Hay que discernir qué batallas hay que pelear y cuáles no. Hay batallas que no vale la pena ser peleadas y que no nos van a llegar a nada. Pero hay otras batallas que sí tienes que pelearlas. Cuando es una batalla en la que está en juego tu espiritualidad, una batalla en la que está en juego tu santidad, tus principios, relaciones con personas, edificación de la iglesia, salvación de las almas. Esas sí son batallas que hay que pelearlas. Otras, para que ganemos con nuestra razón, para que demostremos que era como decíamos nosotros, ¿para llegar a qué? Porque si uno de los dos pierde, los dos hemos perdido. Pero si gana uno, ganamos los dos. Y eso es ser humilde. Elige qué batallas tienes que pelear en tu vida. Si son tus batallas o las batallas que Dios quiere que tú pelees con su fuerza y con su poder. Amén. Porque el humilde decide amar, decide perdonar, busca constantemente el dominio propio en su vida, busca la sabiduría de Dios, busca la calma, busca cumplir con la justicia de Dios, o sea, busca hacer lo correcto. Como dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Nadie me está obligando a hacer esto, yo lo hago. Yo decido poner mi vida, yo decido humillarme hasta lo más bajo, por amor a este mundo y por obediencia a mi Padre. Y esto es el perfecto ejemplo de humildad. Yo decido humillarme ante la gente. Tú decides humillarte ante la gente. Tú decides humillarte ante Dios. Tú decides ser humilde, poner tu vida por amor al otro, por amor a la iglesia, por amor al matrimonio, por amor a la salvación de la humanidad. Nadie te obliga, es tu decisión. Es tu decisión ser humilde. Es tu decisión dar tu vida. Y el amor se demuestra en darte a ti mismo por amor a otros. Cuando Miriam, la hermana de Moisés, quiso reemplazar a Moisés como líder de los hijos de Israel, reclutó a Aarón, intentó derrocar a Moisés. Sin embargo, Moisés con toda dignidad e integridad soportó las críticas, soportó los ataques y venían de su hermana. Y fue un asunto tan serio que Dios decidió intervenir, porque quien se humilla, Dios lo ensalza.
Y entonces el Señor interviene en defensa de su siervo y le manda la lepra a la hermana. Pero fijaos el carácter forjado de Moisés. El hombre más manso y más humilde de la tierra. ¿Qué hace? Señor, sana a mi hermana. Y dice la palabra que clamó a Dios para que sanara la lepra de su hermana. Y esperó una semana para que ella fuera sanada, porque fue lo que se le dijo, que tenía que salir fuera de su entorno 7 días. Y cuando volvió, ella, Moisés y todo el pueblo retomaron el viaje. Esta es la humildad. Esta es la humildad. Ahora, la humildad tiene 2 dimensiones. Una es nuestra humildad ante Dios, y la vamos a llamar en este día humildad vertical. Y otra es mi humildad hacia los demás, y la vamos a llamar en este día humildad horizontal, ¿vale? Hacia Dios vertical, hacia los demás horizontal. Cuando hablamos de humillarnos ante Dios, estamos hablando de santidad. Santidad. De vivir conforme a la palabra de Dios, según sus normas, vivir y ser como Jesús es. Y Dios es santo, amén. Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo, Jesús es santo, y si nos pide que seamos como Él, pide santidad. Ya en el momento en el que nosotros le cantamos o decimos, Dios, tú eres santo, estamos diciendo a nosotros mismos, yo también tengo que serlo. No solo estamos ensalzando a Dios, nos estamos hablando a nosotros, recordándonos cómo tenemos que ser nosotros. Y la humildad tiene muchos paralelos con la santidad. La santidad es estar apartados, es lo que significa. O sea, distinguirse en la manera de vivir del mundo. Y la humildad, así como la santidad, es interna y externa a la vez. O sea, necesita desarrollarse en la dimensión vertical, en nuestra relación hacia Dios, y luego debe de manifestarse en la dimensión horizontal, en nuestras relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que como la fe sin obra es muerta. La santificación sin fruto manifestado también es muerta esta santificación. Y lo mismo la humildad, si no se pone en acción tras una vida de oración, no es una humildad verdadera. Si en la intimidad con Dios usamos palabras, le decimos a Dios, Dios te amo, amo a la iglesia, amo a mis hermanos, amo a este mundo, pero luego nuestra vida refleja algo totalmente diferente que esas palabras que hemos hablado con Dios, esa humildad, ese amor, no es verdadero. ¿O no? Si en nuestro día a día no somos misericordiosos, no perdonamos, somos airosos, no nos disculpamos cuando metemos la pata con nuestro padre, con nuestro marido, con nuestro hijo, con el hermano, no nos disculpamos, nos ofendemos, nos quedamos sin hablar con la persona, no buscamos la reconciliación, explícame qué tipo de humildad vives. Esa humildad no es verdadera, porque el árbol se identifica por su fruto, dice la palabra. Un árbol, dice Jesús en Lucas 6, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Así que así como hablamos, así somos dentro. Así como actuamos, así somos dentro. Así como nos relacionamos, así es como pensamos. No podemos decir, yo es que me he humillado en esa situación. Yo es que le he perdonado a esa persona. Pero sacamos rencor, ira y deseo de venganza
en cada oportunidad que tenemos con esa persona. Perdóname, pero eso no es perdonar. Y eso no es humildad. Quizás te has propuesto ser humilde con esa persona. Quizás hasta te lo has creído que estás siendo humilde, pero no lo has decidido realmente en tu corazón. Porque la humildad es primero interna y luego externa. Si no hay humildad interior, tampoco lo habrá en el exterior. Porque el interior se valida por medio del exterior. Si soy humilde por dentro, se manifestará por fuera. ¿Cuántos lo creen? Y es interesante notar que la palabra humildad, en ocasiones, la palabra mansedumbre en ocasiones también se traduce humildad. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23, cuando nos habla del fruto del Espíritu, la palabra mansedumbre también se traduce como humildad. Y aquí cuando el apóstol está hablando y dice, en cambio la clase de fruto del Espíritu es bla, 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 y entre eso ponemos la humildad. ¿Por qué dice en cambio? Porque el apóstol Pablo estaba mencionando primero cuál era el fruto de la carne, esas obras manifiestas de la carne que salen de nuestra vida cuando nos dejamos guiar por nuestra parte carnal. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero cuando andáis en el Espíritu, cuando os dejáis guiar por el Espíritu Santo, los frutos que sí se manifiestan en vuestra vida son paz, gozo, amor, bondad, humildad. O sea que la humildad, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Por eso les digo, dice el versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y más adelante dice que los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Y dice Salmo 25:9 que Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que haya el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y ser lleno del Espíritu Santo nos permite ser humildes, encontrar esa espiritualidad que necesitamos, esa mayor gracia para saber actuar y vivir como Él vivía. Y cuando la palabra nos habla de ser lleno del Espíritu Santo, usa la metáfora de la borrachera. Juana, que viene borracha, dice, no, es que estoy mareada. La borrachera, ¿por qué? Porque dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona se emborracha, y yo espero que eso ya es parte de nuestra vieja vida, que ahora que viene la feria no va a salir la vieja vida, no vamos a tomar una copita sin emborracharnos, amén. Algunos ya han planeado una buena borrachera. Cuando uno se emborracha, los efectos duran solo un día. El día siguiente, si yo quiero vivir bajo los mismos efectos de esa borrachera, tengo que volver a tomar alcohol. Y tengo que volver a llenarme otra vez de alcohol para tener las mismas sensaciones, para vivir en el mismo estado. La Biblia nos invita a llenarnos con el Espíritu Santo. Así que necesitamos cada día nuestra dosis diaria de Dios para ser como Él es, para mostrar humildad a los demás y vivir en el Espíritu. Amén. Y si pensamos en Jesús, como dijimos antes, es el modelo perfecto, nuestro modelo a seguir, porque la humildad era la esencia de la vida y del ministerio de Jesucristo.
Lo leemos en Filipenses 2, del 5 al 11. La versión Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y este es el ejemplo que nos ha dejado Cristo. Él dio su vida, Él decidió humillarse a sí mismo por amor a ti. Y nos pide la misma humildad, por amor a Él y por amor a este mundo. Y si te cuesta, si estás cargado, cargada en esta mañana, si te está costando la misma vida caminar en humildad en ciertas relaciones en tu vida, Jesús nos da la solución. Y la leemos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque la humildad trae descanso. Amén. La humildad trae descanso para el alma. Quita toda carga, quita cansancio, porque nos hace vivir en paz con Dios, en paz con nosotros mismos. Sin embargo, el orgullo, la contención, la pelea, la amargura, la falta de perdón, la indiferencia, la distancia, la venganza, todo lo que es lo opuesto a la humildad trae cansancio, trae fatiga, nos carga, hasta nos afecta en el cuerpo. Trae enfermedad y te quita el sueño. Duerme, hijo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú has estado conmigo. Vive en la humildad y descansarás. No habrá nada que te quitará el sueño. Vivir como Jesús en humildad trae descanso y hace más fácil el camino cristiano. Porque es verdad que a veces hay piedra de tropiezo, nos pasan cosas y nos dolemos. Pero estar en paz con Dios y vivir en humildad delante de los demás te hará el camino más fácil. Y por último, la pregunta de oro, que en lugar de hacerla al principio, la hago al final. ¿Qué es la humildad? Quizás vemos que no es la humildad, porque también hay falsa humildad a veces en nuestra vida. Como leemos, que no lo vamos a leer, pero si lo estáis apuntando, en Colosenses 2:18 y 2:23, se habla de algo que es falsa humildad. La falsa humildad es el legalismo. El legalismo es la conducta que se mide según una estricta adhesión a reglas, a un conjunto de normas, y se basa sobre restricciones externas y castigos hacia las personas que violan esa ley. Entonces, ese legalismo o falsa humildad se puede ver inclusive en ciertos códigos que asumimos en nuestra vida, como yo me he visto muy modestamente, yo no me compro ropa cara porque soy humilde, yo es que no me he visto tan porque soy humilde, yo es que tengo una casa muy modesta, mucho más modesta que los otros hermanos, mi coche es más viejo que el otro, yo no me maquillo mucho, no me pongo mucha joya porque soy humilde. Esa no es humildad, esta es falsa humildad. También la falsa humildad es decir: yo no soy nada, yo soy muy poca cosa, yo no puedo hacer grandes cosas,
yo no soy mejor que nadie. Esa no es humildad, tampoco. Esta es falsa humildad. ¿Por qué tienes que pensar que no eres nadie y que no tienes nada en tu vida? ¿Eso te hace más humilde que otro? Porque si pensamos en Moisés, leemos en Número 12:3 que Moisés era muy humilde, aquí también manso, más humilde, más manso que cualquier otro sobre la tierra. O sea que estamos diciendo que Moisés era el hombre más manso, más humilde de todas las personas del mundo de esa época. Y algunos traductores, exactamente en lugar de manso, traducen humilde, de la palabra anau. Ahora, en Moisés tenemos la combinación del más potente líder y de la persona más humilde. Y esto encaja con lo que dijo Jesús siglos después, que el que se humilla ante Dios será exaltado. ¿Y has pensado alguna vez que quizás el que escribió que Moisés era el hombre más humilde de la tierra fue Moisés mismo? Ya que se cree que los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Él mismo dijo de sí mismo que era el hombre más humilde de la tierra, inspirado por el Espíritu Santo. Porque ¿qué es la humildad? La humildad está en reconocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles y tener un concepto sobrio de ti mismo. Ni pensar demasiado, ni pensar demasiado poco. No hay nada malo en decir las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. No hay nada malo en decir dónde has crecido, lo que has logrado. No hay nada malo en decir cómo has cambiado. Reconociendo siempre, como hizo el apóstol Pablo, que sin Él nada somos y sin Él nada podemos, pero que en Él todo lo podemos y que en Él somos esa nueva criatura que Él ha prometido. El diccionario define la humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y otro diccionario añade ser humilde a pesar del éxito. La humildad no es perfección, pero sí es señal de madurez. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús dijo en Mateo 5:48, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Perfecto en este versículo viene del griego teleios. Y teleios no quiere decir naturaleza moral sin mancha. Quiere decir madurez. ¿Estáis conmigo? Lo que Jesús le estaba diciendo era vivid según todo lo que Dios quiere que tú seas, madura. Tengan un concepto sobrio de ustedes. Miren las cosas buenas que tiene y miren las cosas que tiene que cambiar. Pon en las manos de Dios todos tus defectos y alabra el nombre de Dios y pon a su disposición todo lo bueno que hay en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo crecer en la humildad? ¿Cómo puedo ser tan sobrio en mi vida? ¿Cómo puedo realmente tener ese concepto de mi vida? Pues Romanos capítulo 12 es la clave. Es la clave. Nos habla de ser transformados en nuestra mente, de no amoldearnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así comprendemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para la mía. Así aprenderemos a pensar de nosotros mismos con moderación, ni más ni menos, porque yo necesito de la palabra de Dios que me recuerde que yo sí puedo hacer las cosas, porque lucho con la inseguridad. Pero también necesito la palabra de Dios que me diga, no te ensalces cuando te alaban, porque la gloria es mía y no me la robes. Renovar nuestras mentes.
necesitamos descubrir cuáles son los dones espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida para reconocer lo que Dios nos ha dado y lo que Dios no nos ha dado y caminar en humildad en ello y usar estos dones también. Y cuando yo lo uso, voy caminando en la humildad y aprendo qué es la humildad. Es fundamental conocer la diferencia entre nuestros puntos fuertes y débiles, porque la humildad no es fingir ser algo que no somos, sino reconocer la verdad de lo que somos y caminar hacia un continuo cambio, porque el que es humilde desea siempre ser más humilde. Así que no niegues tus puntos débiles, no los niegues, ponlo en la mano de Dios para que pueda cambiarte y mejorarte y ser transformado. Pero también admite tus puntos fuertes y úsalo para el reino de Dios, para la extensión de su reino. Porque el éxito, que es la exaltación, es llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas y llegar al máximo potencial de tu vida en cada diferente etapa que tú vayas cruzando. Saber recibir los aplausos de las personas y los halagos, pero también ser capaz de escuchar las críticas y tener una mente, un corazón abierto a evaluar todo lo que la gente te dice. Y por último, estoy terminando, puede haber dos obstáculos que intenten impedirnos crecer en la humildad. Uno es la inseguridad. ¿Por qué? Porque si somos inseguros, sentiremos todo el tiempo que tenemos que demostrar algo, que tenemos que probar algo ante los ojos de los demás. Y hay dos cosas principales de la inseguridad. Una es no entender quiénes somos en Dios. Y entonces, como no lo entendemos, siempre luchamos contra este sentimiento. Y otro es no saber exactamente cómo encajamos en el cuerpo. Y entonces, como nace la competitividad carnal, vivimos en una constante inseguridad. Por eso es importante que sepa quién eres, cuál es tu forma, tus dones y servirlo para encontrar tu lugar dentro del cuerpo. Amén. Y el segundo obstáculo es la carnalidad. La carnalidad. Porque es posible ser salvos, ser cristianos y ser cristianos carnales. El apóstol Pablo se lo dijo a los corintios, ¿verdad? Dice que le tuvo que hablar como a niños, como a carnales, no pudo hablarle como a espirituales. Las personas carnales van exhibiendo más bien las obras carnales que las obras espirituales, y el remedio contra la carnalidad es la santidad. Ahora, lo opuesto a la humildad, ¿qué es? ¿Qué es lo opuesto a la humildad? También llamada como orgullo. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. El diccionario define el orgullo como opinión inadecuadamente alta de uno mismo en cuanto a dignidad, importancia, mérito, superioridad, sea en la mente o demostrada por la conducta. También se define como arrogancia, altanería, vanagloria, presunción, egoísmo, vanidad, admiración propia. Y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Eres capaz de alegrarte por el éxito de otros o más bien te alegras en sus fracasos? Porque ¿quién no se ha sentido tentado alguna vez en alegrarse por el fracaso ajeno? O el resentir el éxito de otra persona. Porque vemos la pérdida de otros como ganancia para nosotros. ¿Te molesta cuando alguien recibe una bendición? Si tu respuesta interior es sí, esa actitud es carnal. Y la palabra te dice, en Romanos 12, renueva tu mente.
Porque el humilde se alegra por el éxito de otra persona y se queda a su lado cuando fracasa. Y el orgullo tiene que ver con la forma en la que reaccionamos ante las críticas, ante las palabras, ante las malas actitudes, que crean desazón emocional, o sea, preocupación e inquietud sin razón, sin motivo. La respuesta natural ante la crítica, ante la ofensa, es pagarle de vuelta lo mismo. Eso es lo que nuestra naturaleza nos lleva a hacer, el orgullo. El pecado que hizo caer a los ángeles y al primer hombre creado, y contra el cual hoy seguimos luchando. Dice Andrew Murray, el hombre humilde no siente celos o envidia. Puede alabar a Dios cuando otros son bendecidos o preferidos por sobre él mismo. Puede soportar que se elogie a otros sin que se mencione siquiera su trabajo o su nombre, porque en la presencia de Dios aprendió a decir como Pablo: yo no soy nada. Parte de la humildad es la disposición a ser injuriado o subestimado sin sentir resentimiento. Concluyo, hermanos, diciendo que si puede subir alguien al piano, ser humilde es una decisión que tomamos cada día, y una decisión que se puede cumplir cada día solo si buscamos a Dios cada día. No es algo que nos va a salir por naturaleza, es algo que tendremos que lograr en nuestra vida, porque luchamos cada día contra el orgullo, pero cada día nos tenemos que proponer ser humildes como Jesús lo es. No todos experimentamos los mismos tipos de sentimientos, pero quiero terminar con algo que me llamó la atención cuando lo leí. No todos experimentamos el mismo tipo de adversidad causado por otras personas. Dependerá en cierta medida de cómo cada uno se relacione con la historia. Hay personas que aman leer libros de historia, hay otros que enseñan historia, otros escriben sobre la historia, otros aprenden a dar buen uso a las lecciones que la historia nos da. Sin embargo, hay otro grupo de personas que hace historia. Y tú puedes ser parte de ese grupo de personas que hace historia, que marca una diferencia con su vida. Cristianos, hombres y mujeres que tienen otro espíritu, que son renovados cada día, que se prefijan en su mente, en su corazón, ser el hombre, la mujer más humilde en su casa, más humilde en su familia. El más humilde en mi iglesia voy a ser yo. El hombre, la mujer más humilde en Rota quiero ser yo. El hombre, la mujer más humilde en este país quiero ser yo. Que se diga como Moisés, que fue el hombre más manso y más humilde en su tiempo. ¿Es esta tu meta? Porque Jesús fue el más humilde de todos. Y nos pide que seamos los más humildes de todos. Y eso va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu familia, va a cambiar la vida de la iglesia, va a cambiar la vida de muchas personas en este pueblo que se cruzan contigo. Y recuerda que en todo tipo de adversidad, la humildad es tu gran autodefensa. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Respiro un silencio espiritual. Sé que el Espíritu Santo ha hablado a cada vida, a cada corazón. A cada uno nos ha dado un poquito. Pero qué bueno que la palabra
nos quiera transformar, renovar nuestra mente, nuestro corazón. Así que en esta mañana, si el Señor te está pidiendo una verdadera decisión dentro de tu interior de ser una persona humilde, quizás en áreas de tu vida, y hoy quieres tomar esa decisión, que desde dentro se vea para afuera, sin importarte lo que digan los demás, sino que tu meta es agradar a Dios con tu humildad, con tu vida. Mientras todos están con los ojos cerrados, si es tu decisión ante Dios, yo te quiero invitar que levantes tu mano ahí donde tú estás. Y esta mano levantada, amén, le está diciendo: Señor, amén, reconozco mis puntos débiles, amén, pero también te entrego mis puntos fuertes. Todo, Señor, quiero ser, amén, 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 el hombre y la mujer más humilde. Enséñame a ser humilde, Señor. Y ahí donde me cuesta, renueva mi mente y lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar en esta mañana. Todos juntos, muchas manos se han levantado, porque estamos todos en ese camino de la humildad y deseamos ser transformados y renovados cada día para reflejar la imagen de Cristo. Es nuestro deseo. Así que os invito a todos, levantad vuestras manos ahí donde estáis. Y vamos a presentar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma al Señor.